presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana de febrero, ya casi mitad de febrero. Pues los meses, los días, como vemos, siguen corriendo. Las hojas de otoño no caen tan rápido como las del calendario. Pues esta mañana estamos aquí, en un momento más se integra Rubén, se integra Marcela, para hablar de un tema que nos parece relevante, nos parece interesante, toda vez de que estamos viviendo toda una época de violencia, una época donde diario nos enteramos de homicidios, nos enteramos de desaparecidos, y esto aunado a lo que vivimos en el día a día, separaciones por materia de divorcio, separaciones por temas académicos, por temas de trabajo. Todo esto va generando toda una serie de pérdidas. De pronto también puedes perder el empleo, de pronto puede surgirte no necesariamente perder un empleo, sino también tener la oportunidad, la posibilidad de tener un nuevo empleo. Siempre va a haber cambios, de pronto terminas un ciclo escolar y bueno, todo esto nos implica cambios. Esos cambios nos van moldeando, nos van generando una serie de posiciones en sentido de ahora qué sigue, ahora qué voy a hacer, porque bueno, dependiendo de lo que yo pierda es finalmente el cómo voy a ir reaccionando, el cómo voy a ir actuando, el cómo voy a ir funcionando. En ese sentido, entonces, hoy vamos a hablar precisamente de cómo duele la muerte y la desesperanza. Pero no necesariamente estamos hablando de una muerte física, también estamos hablando de ese distanciamiento que de pronto tenemos. Entonces, bueno, pues el día de hoy es la charla, es lo que vamos a estar platicando, lo que vamos a estar planteando, y pues bueno, ya en estos momentos pues ya se integran al estudio, ya se integran, y pues vamos a platicar precisamente todas esas historias que hoy estamos comentando. Y pues le damos saludos y bienvenida. Un placer compartir esta mañana, Marcela. Gracias por acompañarnos. Sabemos que cruzaste medio planeta para poder llegar. Desde Nicolás Romero. La Romana República Libre y Autónoma de Nicolás Romero. Hasta es acá. Correcto. Bueno, pues sí, de plano es una mujer del mundo. Sí, totalmente. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por aceptarla, de verdad. Y pues Rubén, bienvenido. Muy buenos días. Y pues estamos planteando el tema de hoy. El tema es lo que decíamos, que de pronto la vida te va marcando cambios, te va marcando situaciones que hoy amaneces en un rol, en un papel distinto, y a veces no lo entendemos, y entonces de pronto por algo que para otros podría ser una simpleza, para alguien más puede ser motivo de cortarte las venas con pan Bimbo remojado, ¿no? Porque de pronto te pegó fuerte. Entonces, ¿qué pasa en el día a día en el México de hoy? Que de pronto me despierto porque me enteré que falleció alguien, me enteré que desapareció alguien en mi casa, me enteré que me están demandando el divorcio, me enteré que algo perdí. Entonces es un tema de tengo que comenzar a elaborar un duelo, tengo que empezar a ver diferente, pero es fácil decirlo, a veces hacerlo no lo es. Marcela, ¿tú cómo planteas esto? Gracias. Pues efectivamente, ¿no? Siempre un duelo va a depender de muchas situaciones. Primero hay un contexto, hay que saber la cercanía de la persona, ¿no? Porque no es lo mismo que fallezca alguien muy cercano a alguien que pues apenas conocías, ¿no? Y que a lo mejor estaba hasta dentro de tu familia, porque claro. Sí me ha pasado que dicen, falleció mi abuelo, ¿y tenías una buena relación con tu abuelo? No, nunca lo veía, ¿no? Depende mucho la cercanía, depende mucho la situación. No es lo mismo un fallecimiento por causas naturales a que sea un fallecimiento, por ejemplo, por una enfermedad que durante mucho tiempo la persona estuvo agonizando, estuvo teniendo tratamiento, estuvo con algunas dificultades de salud,
salud, la familia se desgastó mucho en esta situación de duelo, y nuevamente no es lo mismo una pérdida como puede ser un duelo o un divorcio, por ejemplo, cuando los niños están pequeños que cuando los niños están grandes, ¿no? Claro. Entonces, va a haber un duelo y vamos a pasar un proceso efectivamente por 5 etapas, ¿no? La primera etapa generalmente es esta de negación, de no está pasando esto, a mí no me está pasando, no está sucediendo. En el caso de divorcio es, yo no me voy a divorciar, ¿no? Los demás se divorcian, yo no. Entonces hay una etapa de negación, negamos lo que está sucediendo, el duelo, la muerte, la pérdida, el cambio que haya sucedido, obviamente hay una negación. Luego viene la etapa de ira, de enojo, de me enojo con la situación, me enojo con lo que estoy viviendo. A veces esto no es personal, pero se vive así, ¿no? Entonces estás enojada con la situación, con lo que estás viviendo. Y luego viene la etapa de depresión, de tristeza, de esta tristeza que muchas veces se puede ver representada cuando nosotros lloramos, hay melancolía, hay nostalgia, viene el recuerdo, nos entristecemos, y obviamente cada persona lo vive de forma diferente y puede variar, ¿no?, el tiempo que duren estas etapas. Luego de la etapa de la depresión o de la tristeza viene la etapa de negociación. Ya vamos a empezar a negociar, a entender qué fue lo que pasó, cómo me tengo que atender, tengo que ir aceptando esto, tengo que ir viviendo esto, y a veces mediamos un poco porque ofrecemos lo que vivimos a lo mejor en una cuestión religiosa, ¿no? Claro. De yo siento que estoy viviendo algo, esta situación de duelo, a lo mejor porque esto me va a permitir el día de mañana entender alguna cuestión de vida importante. Y por último viene la etapa de aceptación, de realmente estoy aceptando que este es un duelo, estoy aceptando que de la pérdida de la persona no va a regresar, que definitivamente la persona falleció, se fue, ya no está con nosotros, o que ya mi estatus es de divorciado, de divorciada, y que finalmente ya no vamos a regresar a ser una pareja como lo habíamos sido. Dejamos de ser esposos, no dejamos de ser padres, y entonces entiendo que nuestra relación va a ser totalmente diferente. Soy persona y soy padre ahora, ¿no? Y a veces es lo que cuesta trabajo, y ahí donde viene todo el tema vicario, ¿no? Porque de pronto me agarro de los hijos y entonces va mi venganza y ahí te va, ¿no? Con todo, y entonces ya generé toda una situación que desintegra más que todavía, ¿no? Esa parte que ya termina esa familia. Pues. Precisamente por eso es importante la atención psicológica, tanatológica, para entender tu proceso de duelo, ¿no? Claro. Porque lo que llevaría a estas situaciones muchas veces es el enojo, la rabia. Estas etapas que yo acabo de describir se supone que irían pues una a una, pero en realidad a veces nos atoramos en alguna, ¿no? Y a veces podemos tardar mucho tiempo en una de las etapas, y no necesariamente se viven de manera lineal. Claro. Entonces a veces puedes pasar del enojo a la aceptación, pero a veces también puedes regresarte a la negación. Claro. ¿Sí? Entonces no necesariamente el que ya hayas pasado la negación quiere decir que ya avanzaste y que ya nunca más vas a regresar a ella, no. ¿Por qué? Porque también los seres humanos tenemos muchas pérdidas a lo largo de nuestra vida. Es correcto. ¿No? Entonces, hay papás que se acaban de divorciar y el hijo ya se está yendo a Estados Unidos, o ya está viviendo en otro lado, o ya está entrando a la universidad y ya no va a vivir contigo. Entonces, vives dos duelos. Así es. El de la separación, pero también el de que te estás quedando sin ese hijo que era tu compañía, a lo mejor, o por quien tú decidiste separarte, o para darle una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, a veces las personas no viven un solo duelo, sino a veces viven diferentes tipos de duelo, y precisamente es lo que nosotros vemos como psicólogos y tanatólogos. Evaluamos cuántos duelos has tenido a lo largo de tu vida, porque también nos llegamos a encontrar personas que a lo mejor acaban de perder el gato y lloran como si hubieran perdido al marido. Sí, claro. ¿No? Entonces, y te das cuenta que ese gato pues representaba duelos anteriores, ¿no? Claro. Porque era el gato que le había regalado a la mamá, era el gato que la había acompañado a toda la universidad, era el gato que había estado con ella durante mucho tiempo. Entonces, a veces ese duelo puede representar otros duelos anteriores, ¿no? Y no necesariamente solamente la pérdida de la mascota en ese momento. Claro, era una rama de las que nos colgamos, ¿no? Y me la cortan también, y ahora de cuál me agarro. Y ahí es donde pues precisamente aviento toda esa situación, o permito que todo eso que tenía ahí ahogado
de pronto salga, ¿no? Y dices, ¿cómo te pudo afectar tanto una mascota? No, no es la mascota, es lo que representaba esa mascota en mi existencia, o lo que me permitía ver de otra forma mi vida, ¿no? Rubén, el tema es interesante, pero aquí hay algo también fuerte, ¿no? Diario escuchamos las noticias, hay tantos homicidios, ya no matan 70 diarios, ya nada más 50, ¿no? Como hoy en la mañana lo anunciaba Harfuch. Está padre, ¿no? Está interesante. Y ya desaparecen gente. ¿Tú cómo ves la política de Estado en esta materia? Porque hay un tema, hablamos de muertos, hablamos de desaparecidos, pero los daños colaterales y los afectados colaterales, que es la familia, ¿tú cómo lo ves? Pues son omisos muy a su conveniencia. Es escuchar a la jefa de gobierno la semana pasada diciendo, para que se tenga una percepción diferente de inseguridad en la ciudad, no publiquen nota roja, ¿no? Escondamos los hechos. Sí, claro. Neguemos lo que está pasando. Pero pues nosotros de repente a una cuadra o dos de tu casa se oyen los balazos y ya mataron a un vecino. Sí, claro. Porque lo quisieron asaltar, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, y al otro día tenemos que vivir normales, ¿no? No pasó nada. Claro. Ya normalizamos este nivel de violencia. Y además también hemos normalizado el nivel de brutalidad con que se ejerce la violencia. Ahorita el caso más reciente, los mineros en la Concordia, Sinaloa, ¿no? Correcto. Ya los encontraron. Y los confundieron, ¿no? Y pedían 10 millones por cada uno y te representaba 100 millones. Y ahí también tenemos otro problema, ¿no? Porque, bueno, es una empresa canadiense que acababa de anunciar una fuerte inversión en México, pero de pronto te pego en 10 empleados y tienes que pagar 10 millones, son 100 millones, y pues yo empresario, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, fue un placer, ¿no? Y, o sea, son muchas repercusiones, ¿no? Y ahí, Marcela, México ha elaborado sus duelos. Porque yo creo que somos un país que seguimos echándole la culpa a Cortés y les echamos la culpa a los de Tlaxcala y al que se deje, ¿no? Finalmente, pero yo creo que más bien no hemos podido cerrar esos duelos, ¿no? Esos ciclos. No hemos podido cerrar los siglos, los duelos, y no nos responsabilizamos que es nuestro duelo, Claro. ¿no? Y que nosotros debemos de asumir esa responsabilidad de ir teniendo nuestro proceso, nuestro propio proceso como personas, como país, como entidad, y que finalmente si no asumimos nuestra responsabilidad de lo que está sucediendo, no vamos a poder atravesar cada una de las etapas y no vamos a poder llegar a aceptar que sí, ya vivimos muchas pérdidas a lo largo de toda nuestra historia nacional, pero hoy por hoy tenemos un futuro. Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer con ese futuro? ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Y precisamente esto te prepara. Si tú cierras un duelo, eres capaz de comenzar una nueva etapa. Si no cierras el duelo, efectivamente, ¿no? Se repiten errores patológicos uno tras otro, porque estamos repitiendo patrones que no hemos cerrado, que no hemos concluido y que no nos han permitido cerrar ese duelo. Y de pronto las casas se vuelven una olla express, ¿no? Yo le llamo de esa manera porque, bueno, tienes ahí al abuelo. El abuelo está viviendo su duelo de que ya lo jubilaron y ya no te sientes útil, ¿no? Uh-huh. Y tienes a la mamá que está elaborando su duelo porque ya le invadieron su espacio, porque era la reina y ella decidía, y esto lo dejo ahí, y llega el señor y ya lo quitó. Y ahí estuvo 20, 30 años, pero él llegó y lo quitó, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Y luego están los hijos que están también viviendo esa parte donde a lo mejor ya dejé la universidad y tengo que también modificar porque estoy viviendo otra situación, pero tengo que enfrentarme al tema del empleo, desempleo, lo que me genere. Y por otro lado, a lo mejor por ahí está metido un hijo, una hija que ya tuvo un hijo y que también está viviendo ahí, y entonces a lo mejor la pareja no está y hay otro. Por eso yo le llamo la ollita express, ¿no? Se vuelven familias olla express, que esto al final del día podemos ser como entender un detonador de violencia, ¿no? Porque de pronto ante tanta presión, ante tantas situaciones que estoy viviendo, pues me muestro impotente, y ante la impotencia la prepotencia, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasaría? ¿Qué le diríamos a estas familias? Oye, hay tanatólogos, ¿no? Está la psicoterapia, ¿no? Acércate, pero no hay una cultura. ¿Cómo promover una cultura
en este grupo donde además están viviendo pues parte de lo que platicamos, ¿no? Creo que estamos teniendo mucha atención por parte de los jóvenes. Creo que a veces ellos son los que ya piden ir a terapia. Correcto. Antes no pasaba. Sí, no. Hoy, la verdad es que los jóvenes, yo voy mucho a dar cursos, pláticas a escuelas, a primarias, a secundarias, a preparatorias, y de repente después de la plática, de verdad que son los jóvenes los que se acercan y dicen, ay, yo quisiera que mi familia fuera a terapia, ¿no? Yo ya entendí que estamos mal, claro. yo ya entendí, yo ya vi que efectivamente mi abuelo tiene un duelo, mi mamá tiene un duelo, mi hermano tiene un duelo, mi hermana tiene un duelo, y que de repente ellos son los que están pidiendo realmente ir a terapia. A veces hasta una terapia familiar sirve, ¿no? La gente cree que a lo mejor la terapia va a durar muchos años o que es muy cara, y la verdad es que hay muchísimas instituciones que la brindan a muy bajo costo, y algunas como la UNAM hasta gratuita. Entonces, y la terapia familiar no necesariamente es que dure 3, 4, 5 años. La verdad es que hay terapias familiares donde hay una única sesión, y esa única sesión te permite saber cómo está tu genograma, cómo está tu dinámica familiar, cuáles son los patrones que tienen repetitivos dentro de lo que es la historia familiar, y eso es lo que finalmente te permite saber dónde actuar efectivamente de manera clara, eficaz y corta, ¿no? Claro. Muy bien, Rubén. ¿Tú cómo sugieres entonces que hoy el Estado debiera responder? Porque efectivamente hay muchas instituciones, está el mismo sistema de integración de la familia, está la UNAM y otras universidades que también ofrecen este acompañamiento en línea, puede ser presencial, hay tantas alternativas. Sin embargo, también es tanta la demanda y que la oferta no alcanza, por más que la estiremos, ¿no? ¿Ahí crees que este país tenga ya una política definida? ¿O nada más está en blanco y negro como suele pasar? No, yo creo que esa parte la hemos dejado más a los particulares, a las propias familias. Sí, claro. Y digo, algo que nos ayuda es que somos un pueblo muy resiliente, muy resiliente, ¿no? Nos reímos de nuestras desgracias, ya pasó el temblor y ya la media hora ya están las bromas, los memes, los chistes. Entonces, como sociedad procesamos los malos momentos con facilidad, pero en lo individual no. En lo individual estamos encerrados, y vernos débiles en una sociedad tan resiliente es angustiante, ¿no? Entonces hay que hacerse los fuertes, y eso yo creo también es algo que asfixia a todos, a los viejitos, a los maduros, a los jóvenes, a los niños. Tu sociedad en silencio te demanda ser fuerte, ser resiliente, y uno trata de ajustarse a la sociedad, pero creo que sí, no solo la familia, también cada persona es un Olla Express en ese escenario. Claro, Marcela, ¿cómo enfrentar esa necesidad? Porque tú dijiste algo muy cierto, la gente joven hoy día es la que está levantando la mano y dice, si yo quiero estar bien, preciso un acompañamiento, y están buscando, ¿no? Tanto así que la UNAM creó un programa precisamente de apoyo psicológico en las diversas facultades, tratando de paliar toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya lo entendimos, pero ¿qué población, qué matrícula tiene la UNAM y cuántos psicólogos hay para poder atender a toda esta población? El mismo sistema de integración de la familia, pues sí te puede dar una cita, pero te dice que para enero del 2027, ¿no? Y pues aprovechas para sacar tu frustración de que México no pasó a la final, ¿no? Cosas de eso. Entonces, habría una acción, ya la Asociación de Tanatología está trabajando muy fuerte, y eso es loable, tiene años, yo a la asociación la conozco y sigo desde hace muchos años. Yo trabajé mucho tiempo temas de sexualidad en México, ¿no? Como 12 años estuvimos metidos en todos estos temas, y pues te puedo hablar que conozco el tema de la gente joven, porque hay el programa Gente Joven de una fundación desde los 80s, y he venido siguiendo toda esta situación, y con mucho gusto veo sí el despertar de la gente joven ante esta necesidad, pero me preocupa la respuesta, ¿no? Entonces, si yo soy alguien que vive en Nicolás Romero, que también conozco, y que últimamente ha estado muy violento, y que últimamente han sido muchos muertos, ha habido muchas balaceras, ¿no? Si yo estoy en Nicolás Romero,
¿qué opciones tengo, Nicolás Romero? Sí, desafortunadamente son muy pocas, efectivamente, ¿no? Aunque hay instituciones como la Asociación de Tanatología que trata de dar muchas sesiones en línea, formar tanatólogos, atención a muchas familias, es insuficiente llegar hasta allá, ¿no? Claro. O sea, lo que tiene la comunidad, la verdad es muy escaso, es muy pobre, la verdad es que efectivamente tienen que hacer uso de sus propios recursos, la parte resiliente, ir a particulares, porque efectivamente no hay esa posibilidad de atenderse en algunas otras instituciones, y nuevamente, ¿no? Se quedan muchas veces frustrados, enojados, quedan con esta situación de que, pues es que de todas maneras si me tengo que atender en línea, a muchas personas no les gusta. Claro. Muchas personas dicen es que presencial, y cuando les dices es que estamos aquí en Ciudad de México, estamos en el sur, estamos en el norte, pero no tan al norte como Nicolás Romero, sí les cuesta mucho trabajo desplazarse, ¿no? Sí, claro. Entonces son muy pocas las opciones, la verdad, efectivamente no hay quien cubra, y creo que eso se ha platicado mucho en muchas plataformas, que no alcanza el número de psicólogos, ni de tanatólogos, ni de terapeutas para atender todas las necesidades de la población, ¿no? Siempre se ha solicitado, por ejemplo, que haya un psicólogo por escuela, ¿no? Sí, claro. Y hasta el momento no se ha cubierto porque dicen que no se puede, no es viable, no es algo alcanzable, y sin embargo eso ayudaría muchísimo a cubrir algunos aspectos de las familias, de la población, pero sí, son aspectos que no se alcanzan a cubrir dentro de una población. Claro, y además, por ejemplo, ahí nos enfrentamos, ahorita regreso, yo sigo insistiendo mucho en el tema de los desaparecidos, porque me llama la atención que se habla mucho de números, pero ¿qué se está haciendo con esas familias? Porque por ahí tienes cantidad de madres buscadoras, padres buscadores, que están viviendo un tema importante, ¿no? Pero además son papás o mamás que están dejando de atender a su otra familia, ¿no? A sus hermanos, a sus esposas, a sus parejas, por ir a buscar, y por eso hablábamos de cómo duele la muerte y cómo duele la esperanza, ¿no? Porque al final ahí estamos trabajando dos temas. Uno, el tema de posiblemente mi desaparecido ya no vive, y además posiblemente pueda aparecer. Estoy manejando esa dicotomía, ¿no? De que Dios, allá tenlo, pero Dios, por favor, que no haya muerto y que lo pueda encontrar. ¿Qué pasa ahí en el interior de estas gentes? Y cómo podemos, insisto, trabajar por ahí. Se está buscando el duelo del luto, ¿no? Donde ahorita ya hay 3 días y los quieren ampliar a 5, pero aquí también sería que además de las personas que fallecen por lo que tú quieras, se incluyeran a las personas que están viviendo el proceso de buscar desaparecidos, ¿no? Entonces ahí, ¿tú cómo ves esa situación? Sí sería importante, ¿o puede esperarse hasta que los legisladores se les dé la gana? No, yo creo que es muy importante atender esa parte. Yo creo que aquí las personas que viven esto, las madres buscadoras, tienen varios duelos, ¿no? O sea, obviamente el duelo de la persona que desapareció, su hijo, su sobrino, su esposo, las personas que ellas están buscando, es un duelo, ¿no? Pero también saber que no están para sus otros hijos, que no están para su propia familia, es otro duelo, y que dejarlos a cargo, porque están muy acostumbrados a dejarlos a cargo de la tía, de la vecina, de la amiga, ¿no? Pero que al final ellas saben que su búsqueda trae otra pérdida, ¿no? Y esta cuestión de no poder elaborar el duelo, porque efectivamente no se sabe si está vivo, no se sabe si se va a encontrar por ahí, finalmente viven una revictimización muchas veces con todo lo que es la policía, los municipios, las fiscalías, ¿no? Porque nadie les hace mucho caso, y entonces viven muchas agresiones, viven mucha violencia, sobre todo psicológica, de señora, ya váyase a su casa, ¿no? Mejor atienda a sus otros hijos, ¿para qué se desgasta? Seguramente se salió a fumar o se fue con el novio, ¿no? Entonces muchas veces es descalificar constantemente a estas madres buscadoras, ¿no? Viven mucha violencia, viven mucha soledad, viven mucha desesperanza, porque finalmente ellas por una parte piensan, si lo encuentro, ¿no? Y aunque no lo encuentre vivo, quiero sus restos. Claro. O sea, quiero encontrar su cuerpo, ¿no? Porque quiero darle una digna sepultura, quiero tenerlo donde yo lo vaya a ver, porque al final tampoco tienen esto,
Tampoco Claro. tienen dónde enterrarlos, dónde saber, dónde ir a rezarles, dónde llevarles flores. Entonces se vuelve todavía más desolador el saber que pasan años, que ellas sienten que sí, que ellos ya murieron, pero que no hay a dónde llorarles, no hay dónde llevarles flores, no hay dónde estar ellos presentes, y a veces esa es lo que las lleva y las motiva a esta búsqueda, ¿no? Que finalmente recuperarle el cuerpo de sus hijos, estén como estén, de su familiar, esté como esté, en las condiciones que esté, para ellos es algo que les va a hacer cerrar este duelo. Claro, diría Serrat, ¿no? ¿Quién pondrá fin a mi diario, el que es la última hoja del calendario, ¿no? Entonces de pronto necesitamos que alguien le baje la cortina y ponga fin, ¿no? El final de la historia llegó aquí. Pero Rubén, las instituciones políticas, porque decimos que la presidenta, decimos que no sé quién, pero hay legisladores y los legisladores tienen colores y representan partidos. ¿Están haciendo su chamba los legisladores en este tema? Bueno, yo creo que ahí estamos viviendo en el tema de la legislación en el país la anulación de los parlamentos, ¿no? En el parlamento tú hablas, discutes, pero al final tienes que crear consensos para crear las mejores leyes que representen los intereses de todos. Sí, claro. Tenemos un buen rato donde se impone una mayoría a la que le mandan las normas a aprobar, y te pueden ir a una sesión del Congreso, es ir al muro de los lamentos. La oposición habla y no la escuchan, y puede dar excelentes argumentos, y te das cuenta de que las propuestas de ley vienen llenas de errores, y ellos y no las corrigen por soberbia, y entonces o por órdenes, no le cambian ni una coma. Y yo te diría, o sea, nosotros hoy podemos hablar de que a partir del 18 hubo un pacto que se llama Abrazos no balazos, y la cláusula número 1 es: si no hay cuerpos no hay delito, ¿no? Y entonces pueden decir que están bajando los homicidios, pero están aumentando los desaparecidos. Y es claro, o sea, ahí ya también lo estamos normalizando. El que desapareció ya se lo llevaron y lo hicieron en el ácido, lo echaron al cemento. Es terrible, ¿no? Y es terrible. Las madres, el tema de las madres, yo entiendo, si ese cuerpecito se formó en mi cuerpo, es una parte de mí. O sea, es una parte así que ata, que encadena a los hijos con las mamás, ¿no? Nosotros lo sentimos, ellas lo sienten. Entonces, cuando se pierde esa parte de la madre, pues ella quiere recuperar esa parte para volver a estar completa. Y pues la mutilas, ¿no? Si le quitas un hijo y tú mutilas a la madre. ¿Y cómo curas? ¿Cómo es el duelo de la mutilación? Sí, de hecho es eso, ¿no? O sea, de pronto el tener una pérdida pues es parte de una de esas etapas, ¿no? De ese sentido de mutilación, parte de mí ya no está. Entonces sí me siento totalmente mutilado, incompleto. Pero bueno, regreso a Nicolás Romero, que además me interesa mucho ese municipio. Lo conozco muy bien. Nicolás Romero, ahí también se complica más por el tema multicultural que tienes, ¿no? Porque ahora muchos se quieren asumir indígenas sin saber qué es el indigenismo, ¿no? Tiene otros fines, pero hay mucha población indígena, hay población rural, ¿no? Ya es ciudad Nicolás Romero, entonces también hay población urbana, pero tienen muchas carencias. Carencias económicas, carencias de servicios, carencias escenográficas. Tú ves la imagen urbana, está muy descuidada, hay muchas áreas de invasión, un problema muy grande que se tiene en este municipio, etcétera, ¿no? Y de pronto volteas, y hablo de Nicolás Romero porque pues, allá estamos ahorita planteando, pero Nicolás Romero es como el ejemplo de muchos municipios de este país, no es exclusivo de allá, y es preocupante porque si tú multiplicas un municipio por el número de municipios que tiene el Estado de México y luego le sumas el total de cada estado, tenemos un problema muy grande, ¿no? ¿Cómo tú le dirías a la gente, más allá de temas políticos, más allá de temas de esto, cómo tú le dirías a la gente: yo ya sé que tengo un tema, no lo puedo resolver, esto me rebasa, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago?
Pues primero que nada, efectivamente, el punto número 1 es identificarlo, porque aunque lo saben, no lo expresan y no lo identifican, ¿no? O sea, lo conocen, pero está ahí guardado, y creo que es importante poderlo expresar, poderlo hablar. Acudir obviamente a los lugares donde ellos puedan expresar sus necesidades, buscar las ayudas, ¿no? Sé que esto implica movilizarse muchas veces y obviamente hay muchos municipios en donde no hay este apoyo, no hay esta ayuda, pero finalmente las personas, y yo lo he visto, ¿no? El que quiere buscar esa ayuda la va a encontrar, ¿no? Finalmente creo que esa resiliencia que las personas tienen, esa capacidad de ir y buscar, que lo he visto por ejemplo con madres con hijos con discapacidad, no solamente que han perdido hijos, sino también he trabajado mucho la población de discapacidad, y esas madres que van hasta donde tengan que llevarlo, Ciudad de México por ejemplo, para atender a sus hijos, para darles rehabilitación, para darles atención, lo hacen, ¿no? Finalmente también esta parte de decir, bueno, no me puedo quedar con esta situación, no me puedo quedar con este duelo, no me puedo quedar solamente sentada aquí viendo cómo es el dolor de mi familia o cómo es el dolor finalmente de mis hijos o de la pérdida de este hijo. Finalmente también tengo que salir a atenderlos y buscar esa atención que ellos requieren, y nuevamente no es fácil porque no todo mundo lo hace, no todo mundo puede, no todo mundo puede tener ese recurso, no todo mundo accede a lo que son las posibilidades para acceder a algún recurso federal o estatal que haya dentro de algunos municipios, que son muy pocos, pero hay gente que se accede a esos pocos beneficios. Pero finalmente es esto, ¿no? Que la gente aprenda a ser resiliente, que aprenda a expresar, que aprenda a alzar la voz. Y también he visto lugares donde el municipio se mueve a partir de que la gente empieza a exigir esto, ¿no? Que empieza a exigir que aquí haya una fiscalía para esto, ¿no? Que aquí haya un centro para esto, ¿no? Nicolás Romero carece, por ejemplo, viéndolo así, de un centro de integración juvenil, sí. ¿no? No lo tiene, ¿no? Entonces, y hay muchísimas adicciones, o sea, el nivel de adicciones es muy alto. Así y genera mucha violencia, y genera mucha agresividad, y genera muchas cosas, ¿no? Entonces, pero la gente se tiene que desplazar a Tizapán. No es posible que en Nicolás Romero, viendo el crecimiento, viendo lo que hay está sucediendo, no haya un centro de integración juvenil. Tampoco hay una agencia especializada en temas de género, ¿no? De violencia, por ejemplo. Entonces hay muchas carencias, pero ahí pudiéramos ir como haciendo ese tipo de enlaces, ¿no? A Tizapán pues no les queda tan relativamente distante, ¿no? Pero la población que ya tiene Atizapán no alcanza a veces correcto, de pronto pues sí, ahí está el Instituto de la Juventud que tienen ahí, y que de alguna manera entre el Instituto, CIJ y todas las demás instituciones, pues se hacen nudos, ¿no? Pero hay intentos. ¿Crees que se pudiera crear una red de atención psicológica? De tal manera, porque por ejemplo cuando se dio el tema de Hermosillo con estas guarderías, ¿no? La guardería ABC, sí. Hay Ana Gladys Vargas, una psicoterapeuta muy interesante, tiene un trabajo muy muy bueno a partir de entonces, y ya ha estado insistiendo mucho, ya ha tratado de hacer una propuesta, ha hecho propuestas, no han prosperado a nivel oficial, para crear una red de atención psicológica que pueda trabajar precisamente con esas poblaciones. Porque bueno, finalmente tú mencionaste algo importante que Nicolás Romero acusa, pero no es exclusivo, es el tema del crecimiento de personas con adicciones. Y aquí lo impresionante, también el tema de las personas adolescentes embarazadas, ¿no? Estamos viendo que hoy día la primera experiencia sexual está entre los 11 y 12 años. Así es. Entonces, bueno, ¿esto qué implica? Esto implica que entre más temprano inicias tu vida sexual, más posibilidades de embarazos no planeados se presenten, y también la posibilidad de que puedas recurrir al tema del aborto, con todas las implicaciones que si no está bien llevado, y aún bien llevado, si son varios, puedes poner en riesgo tu cuerpo, ¿no? Entonces es una serie de situaciones, y ves que no hay como una política, como algo que ir trabajando, y estas niñas también están viviendo un proceso, porque el tema de, pues ya me embaracé y decido un aborto, pues tampoco no es un tema de que me como un chicle y ya la pasé, ¿no? También traen. Entonces realmente si empezamos a rascarle,
Pues sí, yo creo que México, con este historiador platicábamos un día con Miguel Susnague, perdóname si siempre me equivoco en tu apellido, amigo, pero y coincidíamos, ¿no? Creo que por todos esos temas México siempre busca a quién echarle la culpa, porque somos un país compuesto por casi 130 millones, pero esos 130 millones somos muy irresponsables, no estamos asumiendo nuestra posición y decir, yo debo de cambiar, si quiero que los demás cambien, tengo que empezar por cambiar yo. Y siempre les digo, de pronto te enteras que el vecino nunca cambió porque estaba esperando a que tú lo hicieras, ¿no? Entonces, creo que debemos empezar a asumir por ahí una responsabilidad. ¿Crees que las escuelas hoy día, preescolares, primarias, estén facilitando eso o siguen creándonos, sujetos que es más fácil culpar a otro que asumir mi propia responsabilidad? Pues todo el sistema educativo es todo un tema, ¿no? Pero sí es importante saber que efectivamente, ¿no? Simplemente, ¿no? Todos los protocolos de atención, muchos maestros no conocen los protocolos de atención para algunas situaciones de violencia, de atención de los niños, ¿no? Tantas situaciones que se han generado en las escuelas y efectivamente, ¿no? Yo creo que hay no se han dado las herramientas necesarias, porque yo veo desde la parte educativa que hay una gran lucha ahorita entre maestros y padres de familia, ¿no? ¿Cómo nos vamos a centrar en lo que los niños necesitan o en las herramientas que los niños necesitan si en realidad todavía no hay un acuerdo, no hay un trabajo en equipo, ni entre las mismas autoridades escolares, ¿no? Ni tampoco entre las autoridades escolares y los padres de familia? Entonces creo que dejamos de darles las herramientas que pudieran atender a estos niños el día de mañana, tanto socioemocionales, tanto psicológicas, cognitivas, de aprendizaje. Estamos teniendo cada vez más niños con problemas de aprendizaje. A mí me llegan muchísimos niños con problemas de aprendizaje y me está tocando muchos jóvenes que todo quieren resolver con ChatGPT, entonces piensan menos, no saben hacer un ensayo, no saben hacer un resumen, no saben hacer un mapa conceptual, porque ya todo le piden a ChatGPT, ¿no? Y realmente están desvalorizando mucho la escuela, o sea, ellos como adolescentes, o sea, dicen, ¿para qué voy? O sea, todo me lo va a hacer la inteligencia artificial, o sea, ¿para qué ir a escuchar a un maestro? No le veo el caso, ¿no? Secundaria, preparatoria, es algo que también ellos están viviendo como ya no valorar el nivel escolar, ¿no? Y si voy es solamente por mis amigos, solamente por echar relajo, solamente por pasármela bien, no aprender, ¿no? Porque realmente, ¿para qué aprendo si tengo aquí una inteligencia artificial que me puede resolver hasta pensar, ¿no? Claro. Porque ya no es necesario que yo piense. Entonces creo que las escuelas quedan muy cortas ahorita de dar estas herramientas a los niños que están hoy desarrollándose, a lo mejor a nivel preescolar, primaria, que tendrían que tener esas herramientas cognitivas de desarrollo, neurológicas y también, ¿por qué no?, socioemocionales, que se han tratado de sumar, pero que nuevamente, ¿no?, los maestros no tienen la capacitación para asumir este rol de darles este espacio socioemocional, porque, y me lo han dicho los maestros, ¿no? ¿Qué hago si yo trabajo lo socioemocional, pero 10 niños se me desbordan? O sea, al final de cuentas, ¿yo cómo lo atiendo? Yo no estoy preparada para esto, ¿no? Entonces, yo puedo trabajarlo, pero al final no estoy capacitada para contener todo lo que mis niños traen. Correcto. En un minuto, Rubén, una conclusión. Bueno, pues celebremos la vida. Yo creo que sí, y recordemos que los lazos afectivos, el amor, la felicidad, es lo que nos debe mover, ser responsables, asumir que nada de lo que nos sucede es ajeno a lo que hacemos. Claro. Marcela, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te buscamos? Necesito urgente terapia. Marcela. Estamos en la Asociación Mexicana de Tanatología, y les pueden dar mis datos. Perfecto. ¿No? Y también tengo mi página como psicóloga Marcela Martínez, que la pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Ok, ya les aparecerá en el cintillo los datos de la asociación, los datos de Marcela, a quien de verdad le aprecio mucho. Sé lo que implica viajar de allá hasta acá, de verdad te lo aprecio mucho, y yo quisiera invitarte y comprometerte que regreses en otro momento, porque esto da para mucho y claro, hay mucho de qué hablar, y creo, no es el tiempo de mujeres, no es el tiempo de hombres, es el tiempo
de asumirnos como personas y buscar todas las herramientas que nos hagan ir subsanando todas esas fallitas que traemos. Y Marcela es un excelente proveedor de esas herramientas para que entendamos que esto nos va a cambiar la vida, nos va a ayudar a ver diferente. Y bueno, pues el tiempo nos come, el tiempo nos dice que es el momento de decir, así lo dijo Rubén, así lo dijo Marcela, ahora tú, ¿cómo lo dirías? Y lo más importante, ¿cómo lo vas a hacer? Nos vemos la próxima semana, otro tema igual bien interesante. Señores, el botiquín de primeros auxilios emocional ya está ahí, rompan el cristal, márquenle a Marcela, es importante. Y se van a llevar una grata sorpresa como la que nos hemos llevado hoy al platicar esta mañana con ella. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén, y hasta la próxima. Hasta luego.